Saludos, estamos con Ezequiel capítulo 6. Ya en este capítulo, Dios culpa al pueblo de Judá por la idolatría. Y lamentablemente este pecado se había arraigado en el pueblo de Judá a tal punto que habían construido ídolos y habían adorado ídolos para sí. Acá, si vos lees Ezequiel capítulo 6, vas a poder ver que Judá adoraba a imágenes del sol y también adoraba a otros dioses paganos. Entonces, Ezequiel capítulo 6 es el castigo que Dios habría de traer sobre toda la ciudad de Jerusalén. Jerusalén habría de ser totalmente destruida mediante Nabucodonosor, producto también de la idolatría. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento acá en mi Biblia, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4 en adelante, versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo leemos nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, la modalidad para adorar a los demonios ha cambiado. En la época de Jeremías, en la época de Isaías y en la época de Ezequiel, las cosas eran distintas a las que son hoy. Allí los dioses eran adorados mediante imágenes. Hoy en día, los espíritus engañadores, los cultos, a través de las falsas religiones, se han escondido a través de las sectas. Hay muchísimos hombres que dicen ser creyentes evangélicos. Hay muchos líderes que dicen ser creyentes cristianos evangélicos, pero que no lo son. Y sobre estas cosas hay que prestar mucha atención, porque uno no va a salir nunca de una secta al menos que se dé cuenta que está en ella. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si estamos en una secta o no estamos en una secta? Lo primero que tenemos que hacer nosotros para darnos cuenta si estamos o no estamos en una secta es tomar la iniciativa de estudiar la palabra de Dios. Pero no solamente estudiarla a través de lo que nos enseñan los teólogos o los maestros o aquellos que sembraron algún tipo de doctrina o plantaron algún tipo de doctrina como Lutero, como Calvino. La forma de salir de la doctrina falsa o saber si estás en una iglesia falsa o una doctrina falsa es que vos mismo en tu casa abras la Biblia y sin estar consultando con alguna doctrina calvinista o luterana o cualquier doctrina que sea desde hace siglos atrás que ya se viene predicando, vos mismo abras tu Biblia y te sientes allí a estudiar la palabra de Dios. Esa es la forma en la que se puede saber si estás en una iglesia verdadera o en una iglesia falsa. O sea que, para saber si vos estás en una iglesia verdadera o en una doctrina verdadera o falsa, la única forma es que vos mismo te pongas a estudiar la palabra de Dios. Vos y la Biblia y vos. Sin ningún otro libro. No compres libros, no compres libros de autores conocidos, no vayas a una librería cristiana. Simplemente vos y tu Biblia y vos. A leer todos los libros del Antiguo Testamento y comenzar a leer los libros del Nuevo Testamento.
Y ahí Dios te va a ir hablando y así Dios te va a ir ministrando y te va a ir encaminando y te va a mostrar el Señor si estás en un camino verdadero o en un camino falso. Mientras vos no hagas esto, mientras vos no tomes la iniciativa privada, personal, de decir yo voy a estudiar la palabra por mí mismo, sin ningún otro libro, sin escuchar a nadie más, mientras vos no hagas eso, podés estar siempre y para toda tu vida encerrado en una falsa doctrina, llámese iglesia cristiana evangélica o cualquier otra. Lamentablemente hay muchísimas iglesias que dicen ser evangélicas, pero no son. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer como los cristianos de Berea, que eran fieles, según Hechos de los Apóstoles, y que escudriñaban la palabra de Dios cada vez que podían hacerlo. Esa es la forma de saber si vos estás en una doctrina verdadera o una doctrina falsa. Los espíritus engañadores en la época de Ezequiel inspiraban a través del culto a las imágenes, a través del culto al dios Sol y a través de los cultos a otros dioses. Y de eso lo culpa Dios acá a Judá en la época de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero hoy los espíritus engañadores han cambiado la modalidad de que se adoren o que se caigan en falsa doctrina o que se adoren a otros dioses. Dice a través de las religiones que dicen ser cristianas pero que no lo son. Bueno, espero que este consejo que te doy lo sepas tomar como de parte del Señor, para que podamos entender de que nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar en forma personal la palabra de Dios, así como dice que hay que orar solos, tú y el Señor. Así también tienes que leer la palabra vos y el Señor solos. Allí que sea el Espíritu Santo el que te ministre y no que te ministre un libro de algún autor. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.